Pues eso fuerza entonces al estudioso de la Escritura a decir, ¿y qué herramientas utilizo para estudiar la Biblia? O sea, ¿qué herramientas entonces yo debo utilizar para ir a las Sagradas Escrituras? Y desde luego, lo que es interesante es que las mismas herramientas que se utilizan en el campo literario sirven para estudiar las Sagradas Escrituras, como por ejemplo la crítica de las formas y la crítica de la tradición, que son dos herramientas en el campo del estudio literario que sirve para encargarnos de conocer el aspecto histórico de los documentos y cómo usamos esas dos herramientas. Pues las usamos a través de la arqueología y la usamos a través de la historia. Si usted leyera, por ejemplo, una pena, yo tengo la oficina cerrada, pero si usted leyera el español que tenía el siglo XVII, descubrirá que a primera lectura usted no lo puede leer. Si es español, no lo puede leer. La F se sustituía por S, o la S se sustituía por F. Y entonces las palabras eran palabras totalmente distintas que para nosotros hoy en día no tienen valor etimológico. Así que cuando uno va a estudiar las Escrituras, uno tiene que conocer en alguna medida qué fue lo que se quiso transmitir, qué fue lo que se quiso decir, y sobre todo cuando empecemos a descubrir otras cosas que son importantes descubrirlas a la hora de estudiar, sobre todo el Antiguo Testamento. Otra de las herramientas es la crítica textual, y la crítica textual no es otra cosa que otra herramienta que se utiliza en el campo literario precisamente para hacer las investigaciones lingüísticas, las investigaciones semánticas, las investigaciones etimológicas que conducen al significado original de la palabra, porque no necesariamente una palabra hoy tiene el mismo significado que 50 años atrás o 20 años atrás. Ahora imagínense esa misma palabra 2000 años atrás, 3000 años atrás, 4000 años atrás. Entonces necesitamos trabajar con el texto, pero no mirándolo con los espejuelos de hoy, porque cuando se dijo, no se dijo hoy, se dijo hace 4000 años atrás. Por lo tanto, al ver el texto hay que ir a esos 4000 años atrás. Si no vemos el texto como se escribió en los 4000 años atrás, posiblemente estamos diciendo algo que el texto nunca dijo. Otro elemento que es importante para ir al Antiguo Testamento es que estas herramientas han obligado a los estudiosos de las Sagradas Escrituras a tener un impulso renovado a través del descubrimiento de otros nuevos documentos que en años anteriores no se tenían. Por lo menos, por ejemplo, los documentos del Corán, pues eso se descubrió en el siglo XX, eso no se conocía. Y esos documentos antiguos, pues hoy en día son más antiguos muchas veces que los que ya se tenían. Y han sido validados como documentos auténticos. Por lo tanto, hay que darle su espacio dentro del estudio bíblico, dentro del estudio escritural, para conocer lo que ellos postulaban. Porque obviamente si yo tengo un testigo de oído, pero dentro de 5 años aparece un testigo ocular, pues yo necesito darle el espacio al testigo ocular. A lo mejor confirma lo que dice el testigo de oído, ¿verdad? El que dice, a mí me contaron, a mí me dijeron.
A lo mejor no lo confirma, pero probablemente lo contradice. A lo mejor le resta, pero probablemente le añade. Y entonces los estudiosos, al ver todos estos nuevos documentos que han surgido, pues se ven forzados a decirle, hay que darle un espacio para ver si estos documentos, que son aún hasta más antiguos de los que tenemos, nos arrojan luz para confirmar lo que estamos diciendo. Es interesante que en la inmensa mayoría de los casos lo que han hecho es confirmar las Sagradas Escrituras. Y en otros casos lo que ha hecho es añadir información. Muy pocas veces contradice. La inmensa mayoría de las veces confirma o añade, da más luz a los textos que se tenían. Pero son herramientas que hoy se utilizan. Otro de los elementos que hoy se utiliza es el método histórico crítico. El método histórico crítico, es interesante resaltar de él que fue el método que se usó precisamente para atacar la base histórica del cristianismo a principios del siglo XX. Por una sencilla razón, porque muchos de los estudiosos bíblicos y de los exponentes bíblicos simplemente se refugiaban en términos de sus propias experiencias y las hacían paralelo, ¿no?, de la experiencia bíblica. Pero es como me dijo alguien hace unos meses atrás, tiene una situación de un caso en el tribunal, y yo le pregunto, le digo, oye, esta persona con la que tú estás viéndote en el tribunal, ¿tus abogados han considerado solicitar, dado el caso, que se le haga un examen psicológico? Y me dice, fíjese, todavía no me lo han planteado porque no se ha entrado el juicio a su fondo. Y yo digo, pero es probable que lo tengan que considerar, porque yo creo que en una situación como esa que tú me estás planteando, me dice, bueno, yo no sé si eso existe. Yo lo que le puedo decir es que la impresión que yo tengo es que el día que su padre murió, los demonios de su padre se le metieron a esta persona. Y desde luego yo le digo, mira, eso yo te lo puedo validar en el marco religioso, pero no hay estudio científico que lo pueda probar. Y como no hay estudio científico que pueda probar eso, en un tribunal eso no es válido. O sea, tú le dices al juez que tú tienes la impresión que a esa persona, los demonios del padre cuando se murió se le metieron a él, el juez va a pensar que tú estás loco. O sea, porque no hay manera de que tú puedas probar eso. Ahora, el solicitar tal vez, por la naturaleza del caso, de que a esta persona se le haga una evaluación y que esté dispuesta a someterse a una evaluación psicológica, a lo mejor sí, porque si hay afecciones emocionales, pues eso puede aparecer en un estudio psicológico. Pues fíjese, pastor, yo no lo había visto de esa manera. Cuando la gente trata de probar las escrituras a base de su propia experiencia, pues las experiencias mías pueden ser extraordinarias, pero no prueban la fe escritural. Yo no le puedo decir a alguien, mira, yo creo que hay un cielo porque yo fui al cielo. Yo creo que hay un infierno porque yo fui al infierno. Bueno, pues esa es la experiencia del individuo. Y en el marco religioso puede ser que la compremos, pero eso no lo va a comprar todo el mundo. De hecho, yo estaba una vez en una reunión de pastores donde apareció un señor narrando una historia de que había estado 5 horas en el infierno, y el pastor que estaba justo al lado mío dijo, Dios mío, ayúdame a creerlo. Yo lo miré, ¿qué pasa? Y me dice, muchacho, pero ¿cómo es posible 5 horas en el infierno y no se chamusqueó? O sea, bueno, lo que pasa es que le está contando una experiencia figurada, chicos. Entonces, tenemos que verla. Entonces, bueno, puede ser totalmente figurada, pero yo no tengo por qué comprarla, me decía él. Me dice, bueno, está bien, pero reserva el comentario, escúchalo primero y después. O sea, ahora, el método histórico crítico, que en un tiempo fue utilizado por los enemigos de la fe,